Hey, hola, soy Caro. Bienvenido a mi podcast. Aquí encontrarás todo lo que ronda por mi cabeza y por mi corazón. Temas que me apasionan, que me inquietan, que me gustan y que encuentro sumamente adheridos a mi persona. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar otra semana más aquí escuchando este podcast. La verdad es que sí, les agradezco mucho. Ya poquitos o muchos que seamos, muchas gracias a los que lo escuchan y muchas gracias también por irme compartiendo cada semana como lo que les despierta, ¿no? Lo que les hace pensar. Para mí es muy valioso y me retroalimenta bastante. Entonces, la verdad, muchas gracias. Oigan, hoy antes de comenzar a platicar con ustedes, quería comentarles sobre una actualización que va a haber. Em, Hay una, bueno, la realidad es de que yo empecé este podcast y como les platiqué en la intro, pues al final, ¿cómo decirlo? O sea, es como una extensión de mi proyecto, ¿no? O sea, no lo veo como, pues no sé, es mi manera más bien de verlo, ¿no? Como una extensión del proyecto que actualmente, pues, yo he llevado, ¿verdad? Que si los diseños, que si un video, que si tal, tal, tal. Bueno, así lo veo, ¿no? Sin embargo, sí era como un poco complicado el hecho de no tener un espacio exclusivo para compartir los podcasts, ¿saben? O sea, como un lugar en específico donde pueda como, pues compartir que hay episodio nuevo, compartir tal o cual cosa, sino que pues era nada más así como, pues no sé, como estar compartiendo ahí a lo mejor en Instagram o en Facebook, pero en mis redes personales. Entonces, perdón, era como algo extraño, ¿no? Y, y entonces surge, bueno, resurge un, un proyecto que hace tiempo había comenzado con una amiga, o más bien que ella comenzó y me invitó a ser parte, hace ya un buen ratito, yo creo que unos 2 años, quizá tres. y, y fíjense que, bueno, este proyecto se llama Hecha en las redes y ya está, hay un canal de YouTube, hay un Facebook, hay un Instagram. Y la verdad hace bastante tiempo, o sea, yo creo que desde que mi amiga Indy comenzó, yo creo que tendrá unos 5 años que sube videos así como muy esporádicamente. Yo empecé a participar hace como 2, 3 años, también muy esporádicamente, de hecho creo que solo hice a lo mucho un video o algo así. Y ahora pues mi amiga Indy tiene también un podcast y yo tengo un podcast y ninguna de las dos tenemos como un espacio para pues para ir como compartiendo o subirlos o así. Entonces dije, bueno, ella me propuso, ¿no? De que, oye, pues, ¿qué te parece si tratamos como de que resurja hecha en las redes? Y pues, si al final de cuentas ella y yo estábamos ahí, pues, y ella y yo tenemos un podcast, pues puede ser como este espacio, ¿no? Para ir compartiéndolo, entre muchas otras cosas. Entonces a mí me encantó la idea, la verdad, y pues actualmente se han reactivado las redes de Hecha en las redes. Entonces, pues ahí, si quieren seguir el proyecto, tanto van a estar como mis podcasts, como los podcasts de indie que se llaman Shema, que también los invito a que vayan a verlos. Entonces, bueno, este era el gran paréntesis que quería hacer. Pueden encontrar en redes sociales ahí el proyecto y pues si quieren seguirlo, adelante. Bueno, hoy quiero platicar con ustedes como toda una cosa que tiene como mi cabeza dando vueltas y vueltas, que desde hecho hace tiempo como que yo quería hablar de esto, pero no sabía muy bien cómo abordarlo o cómo empezar. Y creo que lo que detonó que lo hiciera, como que dije, es momento de expresarlo, fue el hecho que tuvimos, pues como humanidad, o no sé, pues sí, a lo mejor fue como algo que se puede ver como en una pequeña parte del mundo, pero al final nos afecta a todos porque revela como pues nuestra propia humanidad, ¿no? Como poco a poco es afectada. Y pues es este suceso en Estados Unidos, ¿no? De que yo creo que pues todos estamos enterados de pues cómo por racismo, por el color de piel de una persona, eh, fue privada de su vida. Injustamente y viendo como el contexto y los hechos, pues la única conclusión es que se le privó de la vida únicamente por este desprecio y racismo hacia su tono de piel, ¿no? Pero bueno, creo que el hecho ya todos lo conocemos y si no, pues pueden entrar a buscar información porque no quisiera como adentrarme mucho en eso, creo que todos lo escuchamos y lo vimos. Esto en primero a mí me despertó
pues obviamente como todas las protestas que surgieron, la indignación de la gente, el como decir, oye, es que esto es algo que seguramente esta comunidad viene viviendo desde hace mucho tiempo, en muchas situaciones, en muchos contextos, y, y pues nadie hace nada, ¿no? Y ahora llegas como a este extremo, pues claramente que la gente se enfurece y despierta y empieza a hacer y deshacer, ¿no? Entonces muchas manifestaciones, mucha violencia, mucha exigencia de justicia y pues la verdad es que uno ve y dices, pues es que, Dios mío, qué difícil, o sea, qué difícil es esto, o sea, qué difícil es ver una injusticia de este tamaño, que te das cuenta que esa es como la punta del iceberg, o sea, que realmente de fondo de este suceso que pasó en Estados Unidos hay toda una serie de cosas que van como sumando a esta realidad de racismo. Yo personalmente creo que, pues ya, no sé, o sea, pues, ¿cómo les diré? Pues uno ve, bueno, yo hablo por mí, ¿no? O sea, de que uno ve que si en las series, que si en los programas de televisión, que si en redes sociales, que actores, pues bien, o sea, ves que conviven, yo veo que conviven, que son amigos y que hay, pues, personas negras no sé, como en las pantallas, en los lugares y como que todo bien, todo cool, todos amigos así, y pues dices, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que ya no existe el racismo, pero luego ves ese tipo de sucesos y dices, o sea, o sea, uno a veces vive como en una burbuja, ¿no? O sea, realmente no te das cuenta que, pues sí, eso es una parte a lo mejor que quizás no lo vive, quizás sí, quién sabe, pero eso es una parte, o sea, pero tú no conoces como todo el contexto que hay en otro lugar fuera de tu realidad, fuera de lo que tú alcanzas a ver, y que este suceso específicamente en Estados Unidos, para mí fue muy impactante porque fue como, esto sigue existiendo y hay mucho por hacer, hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Y creo que, bueno, a la par les comparto también que escuché una canción justo ayer en la mañana, hoy en la mañana, no, hoy en la mañana, y esta canción, la letra también como que me pegó mucho e incluso como la ligaba un poco a este suceso y como a todo lo que pasa, ¿no? Parafraseando un poco lo que decía la canción, dice no es suficiente, más bien, ¿te parece suficiente que no nos dejemos afectar por algo o por la realidad de otro solo porque no estamos ahí, porque no lo estamos viviendo o porque no es parte de nuestro contexto? O sea, ¿te parece correcto negar que existe una realidad o hacer menos la lucha de alguien? Porque, o sea, no porque no estemos inmersos en la injusticia que vive otra persona, significa que esa injusticia no existe. Y la verdad para mí es muy duro ver cómo mucha gente, y yo me incluyo en este error, a veces negamos o demeritamos la lucha que tanto le está costando a otro, porque para nosotros no es tan grave o a lo mejor pensamos que ni existe, que sí que es invento de la persona, que están exagerando, bueno, mil razones, ¿no? Y caemos en este error y les digo, soy la primera en incluirme, en negar o demeritar la lucha de otro. En el error no sé, como de ver solo mi propia vida y no dejarme tocar por injusticias o realidades fuertes que otros pueden estar viviendo solo porque yo no la vivo, ¿no? O sentirme como, bueno, pues sí, esa persona la está viviendo, pero pues yo aquí estoy bien y a mí no me afecta, entonces pues no le presto atención, ¿no? Y creo que como un ejemplo para aterrizar esto que trato de explicar es con el coronavirus, esta enfermedad. No sé si ustedes se acuerdan o podemos hacer como tantito el retroceder un poco el tiempo. Cuando supimos que estaba en China, cuando supimos que había surgido el coronavirus y que cuarentena en China y nadie sale y nadie entra y hay muchas muertes y nadie sabe dónde viene y que la cura y bueno, como todo pues entre que amarillismo, entre que realidad, pero la cosa es que en China estaba pasando algo muy grave y todos acá, pues no sé, unos asustados, otros pues quién sabe o así, ¿no? Yo personalmente, siendo bien sincera con ustedes, y no sé si alguien más tuvo este pensamiento, ojalá que sí, no, ojalá que sí, pero quisiera no sentirme la única que tuve estos pensamientos que me hacen reconocer el error en el que muchas veces caigo. O sea, yo tuve pensamientos de decir como, bueno, o sea, al menos eso tan peligroso está allá al otro lado del mundo. O sea, al menos
no está aquí conmigo y yo sigo viviendo mi vida y sí me preocupo y pienso y ay, pobrecitos, pero de fondo una sensación de satisfacción de al menos yo no lo estoy viviendo, al menos a mí no me va a tocar lo bueno que les pasó allá a ellos y que fue tan lejos de donde yo estoy, ¿no? Cuando yo recuerdo esos pensamientos, ahora que claramente el virus no se quedó solamente allá, sino que afectó a todo el mundo y nos llegó, me doy cuenta de lo egoísta que es tener ese tipo de pensamientos y les digo, yo los tuve y hablo por mí, pero a la vez también como que me revelaba mi manera de ver muchas veces las realidades de otras personas. O sea, decir como pues sí me preocupo, sí me duele, pero a la vez siento una satisfacción de que a mí no me esté pasando y pues que allá ellos se las arreglen, ¿no? Em, y creo que esto, digo, es como un ejemplo, pero creo que esto muchas veces pasa con, eh, ¿cómo decirlo? Con otras cosas que afectan a otros grupos de personas, ¿no? Y como muchas veces por el hecho de que a mí no me afecta, pues les digo, demeritamos o negamos la lucha de esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me venía, ¿no? Eh, lo importante que es adentrarme a ver la realidad del otro, o sea, a no ser indiferente y a ver, plantearme de que, a ver, esta realidad, esto que esta persona está exigiendo, está pensando, ¿qué puedo hacer yo al respecto, no? Por ejemplo, ahorita que si el racismo, oye, es que asesinaron a una persona de piel negra, ¿nos damos cuenta de la gravedad? Les repito, a lo mejor yo que en la tele, que en las series, que en redes sociales veo que todos son bien amigos y que no les importa su color de piel, pero ver lo acontecido revela que esta lucha aún existe y que el racismo, tanto en Estados Unidos como en muchos otros lugares más, sigue existiendo y puede llegar hasta esos extremos. Y a lo mejor digo, bueno, pues yo no soy a lo mejor una persona negra, a lo mejor yo no soy parte de esta realidad, por así decirlo, a lo mejor sufro discriminación de otro tipo, no lo sé, pero a lo mejor de esta realidad en específico no. Pero decir, a ver, ¿qué se sentiría si yo fuera, si yo exteriormente, si tuviera el color de piel igual que ellos? ¿Qué se sentiría? Y miren, aquí a mí se me vienen tantas otras luchas que existen. Por ejemplo, una que a lo mejor es un poco polémica o no sé, pero creo que, bueno, no voy a dar opiniones más allá. Pero, por ejemplo, el feminismo, que empezó hace muchísimo, bueno, el siglo pasado, que actualmente sigue, que hay personas que les gusta y personas que no les gusta. Yo digo, ok, el feminismo busca la dignidad de la mujer por muchas realidades que a lo largo de la historia ha sucedido, ¿no? Y a lo mejor de que, bueno, pues es que yo no comparto, es que son unas exageradas, es que no es así como ellas dicen, es que bla, bla, bla. Yo solo pienso, o sea, pero realmente nos ponemos a pensar como todas las realidades que puede vivir una mujer, que a lo mejor yo no las estoy viviendo, pero puede ser que otra mujer sí las está viviendo. Yo me pregunto, ¿nos hemos puesto a pensar qué sería si yo fuera la mujer que vive día con día abusos o realidades de ser inferior, de sentirme que me hacen menos? Les digo, yo, Carolina, creo que nunca he experimentado, por ejemplo, el sentirme menos por ser mujer, ni que otros me hayan hecho sentir así, yo, Caro. Sin embargo, no puedo negar que esa realidad existe y que a otras personas, a otras mujeres, sí les afecta. Nos hemos preguntado qué será de las mujeres que están en las condiciones más vulnerables, en sectores indígenas, en comunidades donde a lo mejor no hay tanto desarrollo intelectual y se sigue viviendo o se sigue viendo a la mujer como con inferioridad, como un objeto, pues sí, ¿no? Sin la dignidad que realmente merece o a lo mejor que tú sí tienes, que a ti sí te han dado. Y preguntarnos, ¿qué se sentirá? O sea, ¿qué se sentirá? Y entonces decir, ¿y entonces la lucha es válida o no es válida? Pensando, ¿verdad?, en todas estas realidades que aunque yo no esté involucrado, no puedo negar que existen. Pienso también en la comunidad LGBT, que por mucho tiempo
sufrió una discriminación muy fuerte, simplemente no era algo que se hiciera público, como a lo mejor quedan secuelas de esa discriminación y que ellos tienen derechos humanos por ser humanos. Y yo me pregunto, o sea, y porque hay gente que demerita, ¿verdad? También como eso no es cierto, ya no existe, ya no hay discriminación, ya no se vive eso. Y yo digo, a ver, nos hemos preguntado cómo sería tu vida si tú fueras quien vive esa realidad. Si fueras tú quien tuviera que decirle al mundo que tienes una identidad distinta a la normal, a la de la mayoría, y experimentar qué dirían tus amigos, tu familia, tus conocidos, tus desconocidos. ¿Te daría miedo? ¿No te daría miedo? ¿Qué sentirías? O sea, ¿realmente te has puesto como en el lugar de estas personas y te has preguntado, poniéndote en sus zapatos, qué se sentirá? Y entonces preguntarte si la lucha es válida o no es válida. Pienso también en las personas religiosas. En el otro lado del mundo hay unas persecuciones que entre sí problema político-religioso, pero no se vive la fe con la libertad que uno la puede vivir aquí. Yo aquí en México, pues yo vivo mi fe y pues sí que a veces los tweets y que te agreden y lo que sea, porque de todo hay, pero al final de cuentas yo puedo vivir mi fe libremente. Pero allá en el otro lado del mundo hay unas persecuciones de tal magnitud, hay judíos que han sido arrebatados de su propio país, hay cristianos perseguidos, los musulmanes están cargados de estereotipos negativos por otros. Y bueno, también aquí en este campo, ¿verdad? ¿Qué se sentirá vivir la fe o ser religioso o tener una creencia allá en el otro lado del mundo? ¿Su lucha será válida o no será válida? Y así nos podemos ir con muchísimas, ¿no? O sea, existen muchas luchas, existen muchas personas que viven injusticias o que a lo mejor no las viven, pero se deciden unirse a la lucha de esas personas. Y creo que es muy injusto cuando nosotros demeritamos la lucha de otro solamente porque a mí no me pasa, solamente porque para mí no es tan grave, porque en mi realidad eso no tiene relevancia. Yo creo que no se vale pretender que la lucha del otro no cuenta o no es válida solo porque nosotros no estamos envueltos en su realidad. Es necesaria y muy necesaria la empatía, la comprensión a los demás, a lo que están viviendo. Yo no te invito a que apoyes todos los modos y todas las maneras y tampoco puedo afirmar que todas las luchas tienen un buen fin o una buena causa, porque la verdad es que no lo sé. No conozco todas las luchas que existen en el mundo. Se me vienen algunas a la mente. Pero lo que sí te puedo invitar es a que antes de juzgar, demeritar o ser indiferente, primero te puedas cuestionar. A ver, ok, esto no es mi realidad, esto no lo vivo, pero ¿existe? ¿Y qué sienten las personas que sí lo viven? ¿Qué están pidiendo? Aunque yo no esté involucrado, involucrada, ¿qué cambios puedo hacer yo en mi vida para aportar? Y cuestionarnos, siempre cuestionarnos. Y fíjense, algo que a mí me ayudaba mucho también cuando iba como preparando un poco este podcast, era un pensamiento, una reflexión que leí por ahí en un Instagram que me gusta mucho que se llama @no la típica feminista. Y había una publicación donde ellas decían, elige tu lucha. Porque, miren, les voy a leer tal cual lo que dice. Decía, elige tu lucha. Aunque queramos cambiar todo el mal que hay en este mundo, es imposible. Así que elige la lucha que más te mueva el corazón. Un buen punto de partida es pensar qué problemas hay en contra de la dignidad de las personas. Y puedes pensar en problemas macro o más micro de tu comunidad. Entonces, en esta publicación, como lo que yo, pues, interpretaba, ¿verdad? Lo que yo recibía, es decir, ok, o sea, la verdad es que todos deberíamos elegir una lucha. O sea, creo que todos tenemos cosas que nos mueven el corazón, que te duelen un poco más que otras o que te hacen como, no sé, te inspiran o te hacen moverte, te impulsan. Y es muy bueno, y es muy bueno reconocer también que, bueno, entonces como ahora voy a cuestionarme y ya no voy a invalidar las luchas de otros, pues a lo mejor tampoco significa que puedas estar en todo, ¿sabes? Porque pues, no sé, como que no puedes enfocar todas tus fuerzas, capacidad, todo tu ser en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Creo que esto siempre es importante, como elegir en dónde vas a destinar toda tu capacidad. Pero
aunque tú elijas tu lucha o aunque tú tengas tu lucha o aunque tú en tu vida ya sepas como hacia dónde vas caminando, o ya sepas que tú con tu vida estás haciendo un cambio, estás aportando a la humanidad, que eso es buenísimo y ojalá todos lo pudiéramos hacer y todos pudiéramos como preguntarnos cómo mi vida está, pues dando, ¿no? Pero independientemente, en la lucha que tú elijas y que tú te encuentres para cambiar tu realidad o la realidad del otro, siempre ten presente que existen muchas otras realidades que aunque no te afecten directamente, eso no les quita su importancia y no quita la necesidad de que seamos solidarios con cada una de las luchas de los demás. Y esta canción que les comentaba al inicio, yo creo que, bueno, no sé, a mí me daba muchísimo. Igual en el Instagram y YouTube y redes, de hecho en las redes, dejé por ahí un video por si quieres como escuchar la canción completa, pero rescato algunas preguntas que están en la canción y creo que nos pueden ayudar como a adentrarnos en reflexión o a cuestionarnos, pues a tener una introspección, ¿no? De nosotros mismos. Y dice, por ejemplo, ¿no? ¿En serio se vale que no me importe algo solo porque yo no estoy ahí o porque no lo estoy viviendo? ¿Se vale solo quedarnos ajenos y pensar en estar bien solamente en nosotros mismos? ¿Se vale quedarnos en nuestra comodidad y que no nos importen las necesidades del otro? Yo creo que la indiferencia es muy grave y es algo en lo que muy fácilmente podemos caer. Repito, soy la primera en aceptar que caigo en la indiferencia muchas veces y ante muchas realidades. Yo solamente quisiera terminar invitándote a que valores siempre el esfuerzo de la lucha que hay detrás de cada una de las personas, que puedas ver la sed de justicia que existe, que por impotencia o por sentir que hay muchos que quieren callar su voz, pues hay toda una entrega detrás, ¿no? Y se va buscando el bienestar, ¿no? Creo que uno lucha porque pues desea un bienestar, desea que un cambio, ¿no? Y yo solo quiero invitarte a eso, a que puedas ver siempre más allá, ¿verdad? No quedarte solo en lo superficial y no quedarte solo en ti mismo, sino que siempre podamos voltear a ver la vida del otro y darnos cuenta que tanto mi vida como la vida del otro tienen la misma dignidad y merece el mismo respeto, justicia y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, espero que me haya dado a entender con todo esto que traía en mi cabeza. Me gustaría muchísimo, como te lo digo cada lunes, cada episodio, cuando lo escuches, qué piensas al respecto, cómo interpretas tú esta realidad, si hay algo que me pudieras aportar o completar, o qué te ha hecho pensar, o cómo percibes tú todo esto. No lo sé, me gustaría escuchar tu opinión, tu punto de vista. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de esta semana. Te agradezco mucho nuevamente que estés aquí, que lo escuches. Me ayudas mucho si te gusta y crees que debe llegar a alguien más, pues compartiéndolo. Eso estaría genial. Y pues ya sabes que podemos platicar ahí por mis redes personales que están escritas en la descripción de donde estés, del medio por el que estés escuchando este podcast. Y pues ahora también puedes hacerlo a través de Hecho en las Redes. Entonces, pues listo, me paso a despedir. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos el otro lunes. Bye.